hermanos a buscar en sus Biblias el Salmo 27, donde leímos. Vamos a tener abierto ese salmo porque el mensaje estará basado en él. Lo hemos titulado Enfrentando el temor. Padre, gracias por la bendición de estar aquí en tu casa y la responsabilidad que tenemos de traer tu palabra. La ponemos en tus manos para que tú nos uses, Señor, para hablar a tu pueblo. Especialmente a aquellos que aún no te conocen, dales una oportunidad de salvación en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, uno de los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad en este siglo XXI es, sin lugar a dudas, el temor. Uno de nuestros problemas más paralizantes en la vida es el temor. Temores que aparecen en muchas áreas. Temor a lo desconocido, temor a la calamidad, temor a la enfermedad, temor a la muerte, temor a las personas, temor a perder nuestro empleo, temor a los ataques del enemigo, temor a ser malentendido, temor de ser rechazado, criticado, olvidado o maltratado. Y lo peor es que aquello que tememos más es lo que termina muchas veces ocurriéndonos. Y a veces es peor de lo que habíamos anticipado. Ahora, a esta realidad podemos añadir además que vivimos tiempos de lo que he llamado otras veces la tiranía mediática. Dolorosamente hemos comprobado en estos últimos años que el patrón en el cual nos desenvolvemos como sociedad, como individuo, es un patrón de crisis. Hoy enfrentamos una crisis, mañana otra. Y esas crisis, sin lugar a dudas, producen temor. Y muchas veces son crisis inducidas por los medios. Cuando hablaba acerca de esto del temor y pensaba en cómo somos a veces manipulados para sentir miedo, aparte de todas estas razones por las que tenemos temor, me encontré, y lo comenté con varios hermanos, también lo dije en la clase, con un documental que está en Netflix, y por cierto se lo recomiendo, se llama El Dilema Social. El contenido de ese documental gira alrededor de un grupo de directivos y altas figuras de los medios sociales como Facebook, Twitter, Instagram, en Google y otros que por distintas razones rompieron con estas redes sociales al considerar que lo que estaban haciendo no era ético. Ellos una y otra vez dicen en el documental, nuestras intenciones originales no eran llegar a donde hemos llegado, pero ahora estamos aquí y estamos contribuyendo a la destrucción de la sociedad. ¿En qué sentido? En que la capacidad que tienen todos estos medios, y añada a esto también la prensa escrita, también la prensa vista, todos estos medios tienen una capacidad asombrosa para manipularnos. Desde lo que usted compra, a cómo usted se siente, hasta algo como por qué candidato va a votar. Y hacían declaraciones, si usted puede encontrarlo, está en Netflix, y vea eso. Una de las cosas que más me sorprendió fue que uno de los que estaba allí hablando sobre el tema decía, yo no puedo imaginarme qué pasará en nuestro mundo cuando toda esta tecnología caiga en manos de un dictador. Inmediatamente pensé en el último dictador mundial. Y entonces hablaba allí de cómo funciona todos estos medios. Decía, si usted no está pagando por un producto, es que usted es el producto. Y cómo van ejerciendo manipulaciones. Primero, nuestra vida privada no es privada si usted pertenece o está en alguna de estas redes. Saben todo acerca de usted. Y ahí explicaban, uno de ellos decía, nosotros hicimos programas, yo contribuí, este era una figura muy alta en Facebook, dice, yo contribuí a crear programas que después
quedé atrapado por ellos. Decía, con 2 niños pequeños y no tenía prácticamente tiempo o no dedicaba tiempo a estar con mis hijos, caí en la adicción y en la manipulación de lo que yo mismo había creado. Es realmente increíble. Allí una y otra vez explicaban, bueno, no, yo no le voy a contar todo lo que dice ese documental, pero el énfasis es cómo todas estas redes tienen la capacidad para saber todo acerca de nosotros y en base a eso manipularnos con videos que nos salen, notificaciones que nos llegan una y otra vez. Al final un psicólogo hace algunas recomendaciones muy sabias de cómo enfrentar esto. Me acuerdo que uno de estos funcionarios fue llevado, no sé si al Congreso, a uno de estos lugares donde había un grupo que lo entrevistaba. Y un señor mayor le decía, yo no puedo creer, yo quisiera que usted me dijera, ¿verdaderamente esto está haciendo daño? Dice, ¿sabe por qué? Yo no conozco nada de lo que usted está explicando, no sé nada, pero tengo miedo de que hemos creado un monstruo. Y ciertamente se ha creado un monstruo. Al final decía, el problema es que no existen leyes verdaderamente para controlar lo que hemos creado en pocos años y va a una velocidad gigantesca. La gente ya hoy no se comunica, la gente no habla entre sí, el número de suicidios crece escandalosamente entre adolescentes, estamos siendo precondicionados a distintos estilos de vida, conductas, cuando quieren controlarnos y manipularnos, van incentivando el temor de maneras tremendas y eso es lo que se llama la tiranía de los medios. ¿A quién sirven? Bueno, a las grandes corporaciones, a los grandes intereses económicos, a las grandes compañías. En fin, hermanos, esto es una realidad que enfrentamos hoy y es todo un desafío. Si nosotros deliberadamente no decidimos, como decía la clase de la escuela dominical en Colosenses capítulo 3, poner las cosas en la mira de arriba, porque esto debe ser un esfuerzo intencional, deliberado y persistente, porque las cosas de arriba, desde el punto de vista humano, no son tan atractivas como las cosas de la tierra, que cada vez nos atraen más, cada vez ocupan más nuestro tiempo, gritan más alto y sin darnos cuenta hemos caído en una espiral descendente hacia la autodestrucción. Mucha gente vive aterrada y a veces no saben ni por qué. Cuando usted investiga las razones, muchas veces es el resultado de haber llenado la mente con mucha basura y con muy poco tiempo para Dios, la oración, su palabra. Bueno, es un desafío enfrentar el temor, es un desafío enfrentar las razones por las cuales tememos, es un desafío volvernos intencionalmente a buscar al Dios vivo en una sociedad que ha perdido el rumbo. Y lo triste es que en esta avalancha autodestructiva de la sociedad, muchos cristianos están siendo arrastrados. Tal vez usted esté aquí y pueda identificarse con lo que dice, con lo que acabo de decir. Personalmente he pasado momentos cuando prácticamente me he quedado paralizado por sentimientos de pánico. Por las razones que sean, llegaron a mi vida, están allí y parece que no tienen la más mínima intención de irse. El temor se aferra a nosotros en un instante como una terrible bestia, haciendo de nosotros sus víctimas. Si el temor se ha convertido para ti en un problema, si es el temor el desafío que hoy enfrentas, este mensaje te será útil. Está basado en un salmo que para mí es un antídoto contra el temor. El Salmo 27, un salmo que leímos y muchas veces lo hacemos de manera personal,
pero para poder disfrutar sus verdades, asimilarlas, deleitarnos en ellas, necesitamos ir despacio. Este salmo fue escrito con la intención de aplacar el dolor de este afán tan perturbador. Miren, una de las cosas que decía el documental, y lo voy a citar de nuevo, si usted es una persona que es dada a las teorías conspirativas, porque la verdad no es tan atractiva como estas invenciones, ¿verdad? Lo misterioso, lo sospechoso, las conspiraciones. Decía, y por alguna razón se le ocurre ver un video en YouTube, ya ellos tienen su perfil psicológico. Inmediatamente caerán sobre usted una lluvia de notificaciones hablándole de nuevos videos sobre el mismo tema. Por eso una de las cosas que decían ellos, si usted por alguna razón, si usted está en estas redes sociales, lo primero que debe hacer es vaya a la configuración de su teléfono y elimine todas las notificaciones, porque aparte de robarle tiempo, son intencionalmente creadas para manipularlo. Y allí contaba la historia de un señor que se puso a mirar unos videos sobre tráfico de niños que supuestamente en un lugar, en el sótano de un lugar, y el hombre veía videos tras videos. Bueno, un día el hombre llegó al límite y se lanzó al establecimiento. Allí los empleados llamaron a la policía, lo arrestan, y cuando están arrestando al hombre por la misma cámara de los policías se ve que el policía le dice, pero ¿usted qué vino a hacer aquí? No, vine a buscar el sótano. ¿Por qué? No, porque en ese sótano tienen niños secuestrados. Y el policía le dice, ese local no tiene sótano. El hombre estaba aterrado y quiso hacer algo. Yo no sé si me van entendiendo, pero esa es la idea que quiero dejarles. A veces estamos siendo manipulados al punto del pánico, del terror, y se vuelve un afán perturbador. Bueno, está de más, porque todos conocemos la historia de lo que pasó cuando el tiempo del COVID. Nunca negamos la realidad de que era algo real, pero tampoco podemos ser tan ingenuos como para no darnos cuenta de que fue extremadamente manipulado. Al principio, cuando comenzó esto y nadie sabía nada, ustedes recuerdan todas aquellas escenas grotescas que pasaban una y otra vez por la televisión, como si estuviéramos viviendo en una especie de apocalipsis. La gente, las calles desiertas, yo decía, nadie se movía, solo muertos y muertos, cadáveres y cadáveres. El Big Tech, como se le llama, es una poderosa fuerza de manipulación de la gente. Y lo más triste es que la gente no se da cuenta. De pronto nos encontramos aterrados porque hemos dejado de confiar en Dios y de buscarle, y hemos llenado nuestra mente y corazón de todas aquellas cosas tristes, de todas aquellas cosas preocupantes, que pueden ser real o no, pero nos llevan a un extremo de terror. David se enfrentó a este gran desafío. Fíjense, este es un salmo escrito hace tantos años, pero lo glorioso de todo esto es que como parte de la palabra de Dios no ha perdido su vigencia. David hace tres cosas para enfrentar este desafío. Y quiero invitarles a que juntos hagamos lo que hizo David. Primero, recordó las verdades de Dios. Segundo, David expresó sus necesidades abiertamente a Dios. Y en tercer lugar, David esperó en Dios. Sigamos por el mismo camino que él transitó. Andemos en sus pisadas a lo largo de este Salmo 27 y con toda seguridad vamos a encontrar un poderoso antídoto para enfrentar el temor. Antídoto que no viene de ninguna otra parte sino de Dios.
Comienza recordando las verdades de Dios. Dice él: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. En tanto que David enfrentaba sus temores y los va expresando en este salmo, él comienza adorando y celebrando el poder y la fidelidad de Dios. Fíjense que el versículo clave de este salmo es el primero. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Consiste en dos oraciones similares y une preguntas. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. David dice interesantemente que Dios es todo esto. El Señor no solo es alguien que provee cosas o que provee estas cosas. En otras palabras, el salmista se enfoca en quién es Él. Se enfoca en sus atributos más que en sus obras. Aquí estamos hablando de un hombre que conocía a Dios de manera personal. Mi pregunta es: ¿lo conoces tú? ¿Quién es Dios para ti? ¿Es un concepto, una idea teológica, o es una persona real con la cual tienes relación? David lo conocía de manera personal. Para David el Señor era un amigo, un ayudador, muy personal. Era el Dios omnipresente. No era una deidad distante, impersonal, abstracta, escondida en las nubes. David tenía a Dios como su compañero fiel. Vuelvo a preguntarte: ¿quién es Dios para ti? Debido a la presencia de Dios, algo que para David era más importante que cualquier otra cosa, la pregunta fluye fácilmente: ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? La respuesta correcta es: de nada ni de nadie. Pero para poder llegar a esa respuesta, tenemos que afirmar como David lo mismo: que el Señor es mi luz y mi salvación, que el Señor es la fortaleza de mi vida. Y esto también es cierto. Cuando en algún momento el pánico ha llegado y nos controla, y digo nos controla porque el miedo es humano, el miedo es algo que todos lo experimentamos. La cuestión es por qué, o sea, ¿qué hacemos con él? Repito, si llega y comienza a controlar nuestras vidas, nuestras decisiones, es porque en algún punto del camino hemos dejado de ver a Dios como nuestra luz y salvación. En algún momento Él ha dejado de ser la fortaleza de nuestra vida. Y hemos desplazado tristemente nuestra mirada del Dios único y verdadero a la circunstancia que nos rodea. Hemos llenado nuestra mente y corazón de toda la basura que el diablo ha diseñado para robarnos la paz. Y emplea los medios que le sea permitido o que pueda usar para esto. Dios era tan importante en la vida de David
tan impresionante, tan significativo, que para él no había nada ni nadie que le causara un temor paralizante. Él mismo expresa su absoluta confianza en Dios en otro salmo. Si leemos el Salmo 20, en el verso 7 y verso 8 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Aquellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Cuántas veces equivocadamente nos vemos confiando en carros y en caballos? ¿Saben lo que significan esos carros y esos caballos? La protección, la fuerza de los hombres, que es pero tan falsa, tan engañosa, tan débil. Pero cuando uno tiene memoria, como dice David, cuando uno recuerda en quién ha creído, dice: ellos flaquean y caen. Quite la mirada de Dios y póngalo en otra parte y estará condenado al fracaso, al terror, al desequilibrio emocional y psicológico y espiritual. Flaqueará y terminará cayendo. Pero si se acuerda de Jehová, del Dios que le salvó y que ha prometido estar con usted todos los días del mundo, se levantará y permanecerá en pie, aun cuando todo se derrumbe a su alrededor. David pudo experimentar la gloriosa realidad descrita en el libro de Isaías. En el capítulo 26, bueno, disculpen porque aquí está, verso 3. Salmo 26, 3. Disculpen, Isaías, lo había notado mal, gracias a Dios que me lo encontré. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto fue una realidad en la vida de David, porque deliberadamente él tomó la decisión de ¿qué? De confiar en Dios y de hacerlo en serio. Y en consecuencia Dios le dio su paz, su preciosa paz, su completa paz. Fíjense que dice la Biblia: cuyo pensamiento en ti persevera. Porque habrá momentos en que el diablo va a intentar que nosotros quitemos nuestro pensamiento de Dios y que lo coloquemos en los problemas, en las circunstancias. Por eso tenemos que persistir en confiar y confiar en Dios sin importar lo que ocurra. Me estimula saber lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que dice el Salmo 26, no vacilaré. Y ahora el Salmo 27, no temeré. En cada caso, el salmista sabe que lo que le hace falta solamente lo puede encontrar en Dios, en su presencia y en su maravillosa provisión. En Él y solo en Él. Por eso dice la palabra: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová. No va a venir de ninguna otra parte. Ahora, después de él considerar la suficiencia de Dios,
Recuerda los triunfos pasados del Señor sobre sus enemigos. Versos 2 y 3. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Noten los temores potenciales malignos, angustiadores, enemigos, un ejército, guerra. Es un escenario lúgubre, es un escenario ideal para promover e intensificar el pánico. Por cierto, como David, nosotros también estamos rodeados de malignos, de personas con la perversa intención de producirnos angustias. Estamos rodeados de enemigos, de ejércitos que acampan contra nosotros. Y como David, estamos envueltos en una guerra. Fíjense que esto no son posibilidades. David no las menciona como posibilidades. Observen cómo comienza en el verso 2. ¿Cuándo? En vez de decir en caso de que, estos peligros son reales. Estos peligros vinieron sobre David. Estos peligros han venido, vendrán y continuarán viniendo sobre tu vida y sobre la mía. Eso es parte de vivir en un mundo caído, de vivir rodeados de personas que aborrecen a Dios y todo lo que Él representa. Y eso te incluye a ti y a mí. David tuvo que enfrentar esos peligros. Quiero que observen dos cosas. Primero, la intensidad del conflicto. El verso 2 dice que los malignos se juntaron contra mí, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. Venían a devorarlo. El diablo no está jugando, hermanos. El ataque es real. Y las bestias del infierno vienen a devorarnos. En nuestras propias fuerzas no tenemos la más mínima posibilidad de vencer. La Biblia dice también, David escribe que había un ejército que vino a acampar contra él. Se levantó una guerra o se levantaría una guerra. Estas son expresiones, no son expresiones de una aflicción momentánea, sino de un conflicto real e intenso. Ahora volvemos a nosotros, al siglo XXI. ¿Estamos conscientes de esta realidad? De esta guerra que es espiritual, con una poderosa incidencia en el mundo físico. Estamos llenos de Dios y cubiertos con su armadura para enfrentarnos en esta batalla, o sencillamente decidimos seguir viviendo como viven otros, en la total ignorancia de lo que nos sucede. Segundo, la reacción del salmista en la última frase. Fíjense lo que dice: no temerá mi corazón. Y después dice: yo estaré confiado. Aquí yo encuentro a un hombre que tenía todas las razones del mundo para estar temblando, pero él se mantuvo firme.
No estoy diciendo que sus temores son imaginarios. Los míos tampoco. Los gigantes son reales. Los adversarios existen. No lo hemos creado nosotros. Y creo que la madurez es reconocer la realidad del problema. Cuando pensamos en ellos, sentimos temor. Pero tenemos que recordar quién es la razón para no temer. ¿Quién es la razón para mantenerse firme? El origen de la confianza de David y de su estabilidad no se encontraba ni en sus propias fuerzas. Estaba en Dios, hermanos. Eso es exactamente lo mismo que debe suceder con nosotros. ¿Por qué? Porque en un mundo como este, el Señor es el único fundamento que ofrece una sólida estabilidad. Quite su mirada de Dios, repito, y póngala en otra cosa. Y comenzará a experimentar los efectos de esa pésima decisión. ¿Es Dios el fundamento inconmovible de tu vida? ¿Descansas en Él? ¿Te fortaleces en fe en ese fundamento? ¿Escuchas lo que Dios te dice antes de escuchar lo que el mundo te dice? Hudson Taylor, ese valiente misionero que pasó su vida llevando el evangelio a China, escribió lo siguiente mientras estaba luchando con grandes dificultades y presiones. Y dijo, no importa cuánta presión exista, lo importante o lo que importa es lo que esa presión hace. ¿Te separa de Dios o más bien te acerca a su corazón? Cuando el temor ha llegado y con la intención de tomarnos cautivos, nuestra actitud se torna en una actitud de autopreservación. Hacemos lo posible para evitar la pérdida, para huir del dolor, para escapar de la muerte. Ese no era el caso de David. Este Salmo 27 prioriza los asuntos eternos. Los versos del 4 al 6 giran alrededor del concepto de mantenerse en una comunión íntima y constante con Dios. Miren lo que dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de que casi todos los verbos se conjugan en la primera persona del singular. David está aquí dando su testimonio. Él está escribiendo acerca de su vida privada, de sus luchas personales con los grandes retos y desafíos de la vida. Aquí no se trata de la figura pública de David, aquí se trata de David ante su Dios. Y estos versos que acabamos de leer del 4 al 6 se pueden resumir diciendo que son el testimonio de alguien a quien Dios o para quien Dios era su prioridad. Para él lo primero era buscar el reino de Dios y su justicia. Él se deleitaba en la presencia de Jehová.
Él se gozaba en la comunión con su Dios. Y eso traía resultados gloriosos. La confianza de que el Señor le protegerá, guardándole en lo reservado de su morada, escondiéndole en su tabernáculo en el día del mal, porque ese día llegará. Todos lo experimentamos. Cuando nuestras rodillas están temblando, cuando la tierra debajo de nuestros pies comienza a abrirse, dice: sobre una roca me pondrá en alto, y en consecuencia estaré agradecido. Muchas veces se nos olvida los malos momentos y somos ingratos y comenzamos a vivir indiferentes a Dios. ¿Cómo es posible que después de haber llegado a donde hemos llegado por la pura gracia de Dios y de haber visto una y otra vez su poderosa mano sacándonos del lago cenagoso, de la situación desesperada en que nos encontrábamos, Él fue fiel, no nos abandonó? ¿Cómo es posible que nos olvidemos? David toma la decisión de: cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. En otras palabras, voy a expresar mi gratitud al Dios que me ama y que ha prometido estar conmigo sin importar lo que viva. Amados, lo primero que hace David es recordar las verdades de Dios. Para poder recordar esas verdades de Dios, tienes que tener un buen almacén lleno de ellas en tu corazón, en tu mente. Como dice la Biblia, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, porque de ese almacén vas a sacar las promesas gloriosas y las verdades sublimes de Dios que te mantendrán confiando cuando llegue el temor. David recordó las verdades de Dios. Lo segundo que hizo fue expresó sus necesidades abiertamente a Él. Miren los versos del 7 al 13. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, pues se han levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amados, la primera reacción de David hacia el temor no fue un ruego de auxilio lleno de pánico. Eso no significaba que él estuviera viviendo en negación. Más bien que él celebraba el poder de Dios, se gozaba en recordar los triunfos pasados. David utiliza este momento para hablar con toda honestidad con el Señor. Es algo que debemos imitar, hermanos. Porque cuando vamos a orar a Dios, hay algo que debemos tener muy, muy presente. Él sabe que vamos a pedir. Sabe todo acerca de nosotros. Por eso no hay otra manera en la cual podamos ir a Él que con humildad y total honestidad. El pánico no atacaba a David,
porque David había decidido expresarle a Dios sus más profundas necesidades. Quiero que analicemos en conjunto varios imperativos en estos versículos. Por ejemplo, en el 7 dice, oye, ten misericordia de mí. Responde. Verso 9, no escondas, no apartes, no me dejes ni me desampares. El Señor no se esconde de aquellos que le buscan. El Señor no se aparta de aquellos que le buscan. El Señor no nos deja ni nos desampara, pero desde una perspectiva humana, a veces nos parece que sí. Y estas palabras de David estaban reflejando esa perspectiva. Y dice en el verso 11, enséñame, guíame, no me entregues a mis enemigos. Esto es una conversación con Dios. Esto no es un rezo mecánico. Yo creo que David se está abriendo ante Dios, elevando una oración totalmente honesta y lleno de determinación. De una manera respetuosa y con efervescencia ilimitada, David menciona sus peticiones sabiendo que son parte de la voluntad de Dios. En otras palabras, aquí él no está pidiendo nada que él no hubiese prometido ya. Pero ¿por qué lo sabe David? Porque había recordado antes las verdades de Dios. En la actualidad, qué bueno sería que imitáramos al salmista con esta clase de oración. Después de todo, hermano, el Señor quiere concedernos peticiones. Hay 3 versos de la Biblia que hablan del mismo tema. Hebreos 4:16. La palabra del Señor dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos y hagámoslo confiadamente. Santiago capítulo 5, verso 16. La palabra de nuestro Dios nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Filipenses capítulo 4, verso 16, dice la palabra de nuestro Dios, 19, disculpen. Bueno, quiero leer el 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Luego está la promesa, mi Dios pues suplirá, verso 19, lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. ¡Qué gran promesa! Cuando leo estos versículos, me doy cuenta de cuánto necesitamos aprender a orar. A orar de una manera más fervorosa, a ser más abiertos con Dios, a pedirle a Dios de corazón. Es más, yo encuentro una evidencia abrumadora a lo largo de las Escrituras que nos dice que Dios se complace cuando le pedimos honestamente y sin dudar. Miren, hermano, voy a leerle algunos de estos gloriosos versos. En el Salmo 91, verso 15, dice la palabra del Señor, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Aquí está el propio Dios, empeñando su palabra en esa maravillosa promesa que acabamos de leer. ¿La conoces? ¿La has leído otras veces? ¿Puedes tú deleitarte en lo que dice creyéndolo? Isaías 65,
Verso 24 dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. La palabra dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, verso 9, capítulo 11, verso 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En Juan capítulo 5, verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. David lo creía y nosotros, hermanos, también debemos creerlo. ¿Por qué David lo creía? Bueno, por lo que él mismo testifica en este salmo maravilloso, 27, específicamente en el verso 13. Escuchen esto. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Me identifico con esto. En un mundo de tantas malas noticias, de tantas razones para el dolor y las lágrimas, de tantos escenarios que nos deprimen, desalientan, donde a veces uno llega a pensar humanamente el mal está gobernando, el mal está imperando en este mundo. Todos son malas noticias. Sin lugar a dudas, hermanos, cualquiera desmaya. Cualquiera llega al límite porque no tiene esperanza. Qué triste, ¿verdad? Él dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hemos visto su bondad, no solamente la que viene, sino la vemos en el presente. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. Cuánta bondad tiene Él con nosotros en medio de este mundo. Y eso es lo glorioso, lo extraordinario de vivir confiando en Dios. Vale la pena por el perdón de nuestros pecados y la esperanza de la vida eterna, pero vale también la pena porque en este viaje terrenal no estamos solos. Jamás llegamos al borde de la desesperación. Antes de pasar a la última estrofa de este salmo, noten lo que dice el verso 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Quiero que vayamos a Isaías, al capítulo 49, verso 15 y verso 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Bueno, a veces, aunque son excepciones, vemos que hay hijos, niños y niñas que llegan a este mundo
y no son deseados. Y en ocasiones muy trágicas, los peores enemigos de esos niños son sus propios padres. Qué triste. Pero aun cuando suceda eso, está la gloriosa promesa de que Dios nunca, nunca nos abandonará. Qué gran esperanza nos ofrecen esas palabras. El profeta, hablando de parte de Dios, dice que las madres tal vez pueden olvidarse de sus recién nacidos, pero que Dios nunca olvida a los suyos. ¿Saben qué? Eso es también para nosotros. Eso me incluye a mí y también a ti. ¿Te han abandonado? ¿Tus padres se han vuelto contra ti? ¿Se han alejado de ti aquellos que amas? Aun cuando has intentado una y otra vez mantener una relación saludable con ellos, se te hace difícil, prácticamente imposible, porque no te comprenden. No están de acuerdo contigo, te critican, critican tu fe, critican tu propia familia. Permíteme decir, rehúsa caer en la amargura. Acepta la seguridad que el Señor quiere darte. No tienes nada que temer porque tienes en tu corazón al que ha vencido el temor. Su cuidado es más constante y mayor que el que tus padres te puedan ofrecer. David recordó las verdades de Dios. David expresó sus necesidades abiertamente a él. Y en tercer lugar, David esperó. Miren lo que dice: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Esta es una decisión sabia. No es un llamado a esperar en alguien humano. Creo que es un error tremendo hacer esto. La confianza que podamos depositar en los hombres debe hacerse con mucho cuidado y muy limitadamente. Sé que a veces tenemos que tener ciertas medidas de confianza, porque de lo contrario nos sería imposible vivir en este mundo desconfiando de todos. Además, lo que dice la Biblia es mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. El clamor de David para que Dios lo ayude no termina simplemente con lo que él proveyó para su vida milagrosamente. Más bien se compromete en hacer algo que no es común cuando estamos llenos de temor. Se compromete a estar tranquilo. Elige esperar en el Señor. Miren en el Salmo 25 lo que él dice, verso 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Luego en el Salmo 62, verso 5, vuelve a decir, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Hermanos, el reposo solo lo podemos encontrar en Dios. Esta conclusión es muy apropiada pero totalmente inesperada. Él se exhorta a sí mismo a esperar en Dios. Se da cuenta de que la presión a la que está siendo sometido no se va a ir súbitamente. Sabía que sus enemigos no se irían de manera inmediata después que se levantara de sus rodillas. Él era lo suficientemente realista para saber que tenía que esperar y que esperar vale la pena cuando lo hacemos en Dios. Así que en los últimos renglones de su salmo se dice a sí mismo, tranquilízate. No sigas esforzándote por tus propios medios.
La fortaleza y el valor se desarrollan durante la prueba, no después. Esperar es algo esencial para aquellos que amamos a Dios. Miren lo que dice el Salmo 37. Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Luego en el Salmo 40, en el verso 1 dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué tremendo, hermanos. Qué maravillosas verdades. Miren lo que dice Isaías, capítulo 8, verso 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jehová, de la casa de Jacob, y en él confiaré. Salmo 123, verso 2. Salmo 123, verso 2. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. El término esperar viene de un verbo hebreo que significa, que transmite la idea de buscar algo ansiosamente. Su significado original da la idea de estirar o torcer algo. Como sustantivo significa cuerda, línea o hilo. La definición literal se convirtió en una ilustración acerca de la tensión y la anticipación ansiosa. Este es precisamente el mismo término que se usa en el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el verso 31, donde dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero sugerirte que analices estos principios. Cada vez que te sientas tentado a tener miedo, no te paralices. Sepárate de manera intencional del dolor, del temor. Mira cada circunstancia que amenaza tu vida como una oportunidad que Dios ha permitido para desarrollar tu fe. En vez de huir, confía, porque habrá momentos en los que puedas huir, pero otros no. ¿Cómo puedes hacerlo? Sigue el ejemplo de David. Primero, recuerda las verdades de Dios. Segundo, expresa tus necesidades abiertamente a Él. Tercero, espera en Él. Permite que cualquier circunstancia temerosa se convierta en una oportunidad divina para fortalecer tu fe. Yo sé que esperar es una disciplina que necesita cultivarse. Requiere paciencia, requiere práctica. Por ejemplo, piensa ahora en algo que no puedas arreglar. Porque ya has tratado de arreglarlo una y otra vez para llegar a la misma conclusión. No puedo, está fuera de mi control. Y eso te causa ansiedad. Cada vez que pienses en ese asunto, recuerda la fidelidad de Dios. Segundo, ríndele a Él tu situación. Y luego decide esperar en Él. Hazlo tantas veces como sea necesario. Y el Señor bendecirá tu vida en medio de tus temores. Que el Señor nos bendiga.